Seguimos aquí en Tecnopol y vamos a entonces continuar con lo que es la parte del programa de gobierno del PRM que tiene que y está estrechamente vinculado con la estabilidad macroeconómica. Ya vimos la situación con relación a las medidas que van a tomar en el corto plazo en materia fiscal, específicamente la parte tributaria, así como también la parte de gasto público, y con relación a las reglas que piensan implementar, pues les señalé que este quizás no es el momento para hacer una sobrepromesa como esa. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de política monetaria y le voy a presentar entonces en su pantalla, le voy a presentar lo que sería esta, digamos, el resumen que prepara Analítica. Esto es Jacqueline Mora, ahí que se la estoy tomando prestada, sobre la política monetaria, crediticia y cambiaria del programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. En primer lugar, señala como objetivo mantener el crecimiento económico. Hay que recordar que la economía dominicana ha estado creciendo en alrededor del 5% en los últimos 20, 25 años. Ese es el crecimiento tendencial o crecimiento de largo plazo. Ese es el crecimiento de la economía dominicana. Ellos quieren mantener ese crecimiento de la economía, porque hay que señalar que en los últimos 8 años el gobierno logró, sacando este año, que el gobierno logró pues un crecimiento superior al 6%, es decir, un punto porcentual por encima del crecimiento de tendencia o el crecimiento potencial, depende como usted le quiera llamar, de la economía dominicana. Entonces, uno de los objetivos es mantener el crecimiento de la economía. Otro es, señala aquí, impulsar una verdadera estabilidad macroeconómica. No sabemos el concepto de verdadera, pero lo importante es que quiere mantener la estabilidad macroeconómica. Vuelvo y señalo, estabilidad macroeconómica significa estabilidad de precios, evitar que los precios como en 1990 lleguen a un 80% de su variación, o lo que sucedió en 1984, 1985, o lo que sucedió en el 2003, 2004, evitar ese tipo de comportamiento de la tasa de inflación. Con una correcta política monetaria, una correcta política fiscal bien combinada, pues se puede alcanzar lo que sería esa estabilidad macroeconómica. Y en ese sentido, señalan, lo que sería el programa de gobierno, señala que piensan garantizar la coordinación entre la política fiscal y monetaria. La realidad es que eso ha estado siendo garantizado en los últimos años. Ha habido una coordinación entre la política fiscal y monetaria. Si no, no hubiésemos tenido estabilidad macroeconómica. O sea, no se puede decir que no tenemos una coordinación actualmente de la política monetaria y de la política fiscal, porque sencillamente si no lo hubiésemos tenido, la tasa de inflación, en vez de tener una tasa de inflación de un 4 o 5%, hubiésemos tenido una tasa de inflación de un 25%, por ejemplo. De tal manera que es continuar con lo que es la coordinación de la política fiscal y monetaria. Eso es lo que debe decir el programa. Luego está la reducción del déficit cuasi fiscal y capitalizar el Banco Central. Esto es importante, y señala que esa capitalización se realizaría con aportes extraordinarios que se consigan, por ejemplo, de ingresos como el que se obtenga de la venta de activos. Es decir, me imagino que eso implicará la venta de acciones de las empresas eléctricas, es decir, empresas como Ejejaina, donde el gobierno tiene más del 50% de las acciones, o de Geitabo, que el gobierno tiene el 50% de las acciones, o de otras empresas que todavía el gobierno pueda tener acciones, o de Punta Catalina, el gobierno pudiera vender también. Me imagino que eso lo van a utilizar entonces para capitalizar al Banco Central, porque aquí dice acelerar la capitalización del Banco Central, para lo cual se establecerá un mecanismo de aportes extraordinarios, especializando ciertos ingresos extraordinarios del gobierno central, tales como los provenientes de la venta de activos del Estado, ingresos generados por concesiones otorgadas por el Estado e ingresos fiscales provenientes de nuevas concesiones mineras. Es decir, esos ingresos que pudieran generar la posibilidad de obtener un nivel de
recursos por encima de lo presupuestado en un determinado momento, pues se le enviaría al Banco Central. Pero usted no puede tener una estrategia, y esto es también un consejo, usted no puede tener una estrategia de capitalizar el Banco Central con ingresos contingentes. Usted no puede tener una posibilidad de tener un ingreso y con eso usted va a capitalizar el Banco Central. Yo le recomiendo a usted que se olvide de tener ese tipo de vínculo, de un ingreso contingente para capitalizar el Banco Central. Si usted va a decir que va a capitalizar el Banco Central para reducir el déficit cuasi fiscal en un determinado plazo, dígalo que usted lo va a hacer con ingresos que usted está recibiendo de forma continua en el Estado. Si usted se pone a decirle a los organismos internacionales, se pone a decirle en los mercados internacionales, la banca internacional, que usted va a capitalizar el Banco Central y va a reducir el déficit fiscal con ingresos extraordinarios, no le van a comprar esa idea. No se la van a comprar. No le recomiendo. No le recomiendo que lo haga. No se lo recomiendo. No se lo recomiendo porque no le gusta contingencia. No, es que yo si tengo una concesión minera adicional o si yo vendo algún tipo de concesión, si yo la logro colocar o si yo vendo algún tipo de activo del Estado, lo que yo obtenga se lo voy a mandar al Banco Central. ¿Y si usted no lo vende? Si cuando usted lo va a vender el precio está extraordinariamente bajo porque hay un mercado a la baja a nivel internacional que pediría un descuento demasiado elevado del flujo libre efectivo que implicaría ese activo. Si está en esas condiciones, usted lo va a capitalizar, entonces le van a decir, pero entonces tú vas a continuar con el déficit cuasi fiscal, pero el déficit cuasi fiscal tú me lo tenías que haber incluido en el sector público consolidado. Entonces, si tú no tienes unos ingresos que tú puedas registrar como los recursos que tú vas a utilizar para capitalizar el Banco Central, eso es muy peligroso. Muy peligroso. Entonces yo le recomiendo al PRM que tenga cuidado con ese tipo de afirmación. Otro punto importante de este programa es que dice que va a eliminar la práctica actual de emitir certificados de participación más allá de lo requerido para cubrir el déficit cuasi fiscal. Las nuevas emisiones de deuda no comprometerán ni el plazo ni el interés con las realizadas, no competirán ni en el plazo ni en interés con las realizadas por el Ministerio de Hacienda. Esa última parte ya está. Esa última parte es así, ya se había comprometido el ministro de Hacienda actual, Donald Guerrero, con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, se habían coordinado para que el Ministerio de Hacienda hiciera las emisiones de largo plazo, el Banco Central emisiones de corto plazo, de tal manera que el Banco Central pudiera ejecutar su política monetaria apoyándose en esas colocaciones de ese tipo de deuda. Es eso. Y si se da finalmente lo que sería la ratificación de Héctor Valdés como gobernador del Banco Central, que yo creo que es lo mejor, porque sería darle continuidad a la política monetaria y un reconocimiento de que lo estaba haciendo bien. Por lo tanto, eso que está ahí en el programa de gobierno del PRM, pues habría que desecharlo. O sea, fíjense que he estado hablando de varios puntos que hay que desecharlo de este programa. Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es decir lo que va a hacer cuando se está allá afuera y otra cosa es cuando llega. Cuando llega, que ven las restricciones de verdad, entonces se dice, mira, vamos a hacer las cosas como los muchachos lo estaban haciendo. Entonces, eso es el mensaje. Entonces, aquí cuando se habla de que cuidado con la emisión de los certificados de participación, bueno, hay que chequear cuál es realmente el nivel de flexibilidad que usted necesita en términos de los instrumentos para poder manejar adecuadamente lo que es el esquema de metas de inflación. Usted necesita, recuerdan, usted fija su meta de inflación y tiene que comenzar a mover sus tasas de interés apoyándose en los certificados de participación del Banco Central para alcanzar la meta de tasa de inflación y alcanzar la meta de tasa de interés, inflación, crecimiento económico. Es así. Y obviamente, y ahí caemos en este último punto con relación a lo que es la política monetaria, cambiaria y crediticia, que es mantener un tipo de cambio real y competitivo. Y ahí me gustaría a mí preguntarles a ellos, ¿qué significa eso? Que van a, que van ahí está, mantener el tipo de cambio real y competitivo, que van a dejar el tipo de cambio libre sin ningún tipo de intervención,
que es que piensan que el tipo de cambio actualmente no es competitivo, se ha apreciado el tipo de cambio, tienen esa percepción, eso es lo que se percibe, van a devaluar, que lo digan rápido, porque si mencionan eso, obviamente que la clase media, que el único servicio que recibe del Estado es la estabilidad macroeconómica, se puede resentir. Se puede resentir. Y recuerde el PRM, que acaba de llegar al poder con el apoyo de la clase media. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con esto. Tiene que tener mucho cuidado, hay que evitar que la clase media se resienta, entonces hay que evitar este tipo de insinuación que se va a mantener un tipo de cambio real y competitivo. No, usted lo que tiene que manejar una política monetaria que le asegure la estabilidad cambiaria, que usted va a minimizar lo que sería la volatilidad del tipo de cambio y que, como ha pasado en los últimos años, usted deje que el diferencial de inflación que exista entre los Estados Unidos y como principal socio comercial de la República Dominicana y la República Dominicana, ese diferencial de tasa de inflación, pues que se recoja con una variación del tipo de cambio nominal. Eso es mantener el tipo de cambio competitivo, pero insinuar aquí que vamos a mantener un tipo de cambio real y competitivo, ¿significa entonces que usted lo va a dejar depreciar más o es un reconocimiento de que la política monetaria actual era la correcta? Si es un reconocimiento de que la política monetaria es la correcta, entonces no hay ningún problema. Ahora, si usted piensa cambiar eso, entonces dígale a la clase media que usted puede dejar que el tipo de cambio le suba de una forma significativa. Ahora, si van a ratificar a Héctor Valdés en el Banco Central, es nuevamente decir que se va a continuar con la política monetaria y cambiaria actual que asegura, uno, la meta de inflación, donde usted va a tener un 4% más menos 1, es decir, que va a estar entre 3 y 5%, le asegura un entorno favorable para el crecimiento de la economía, que usted puede crecer 5%, 5.5, 6%, dependiendo. Aquí yo estoy controlando por el tema de lo que sería el coronavirus. Estoy asumiendo que ya hay una vacuna, hay un tratamiento y que la economía crece. Estoy sacando esa coyuntura actual donde usted tiene que por cada mes de encierro son 2 puntos porcentuales que usted se reduce, que reduce el Producto Interno Bruto. Dejando eso de lado, entonces nos enfocamos en lo que sería, uno, la meta de inflación, dos, la meta de crecimiento económico, que por lo menos usted quiere alcanzar como crecimiento, lo que sería el crecimiento potencial del 5%, la meta de inflación 4% más menos 1, es decir, del 3 al 5, y por último está la volatilidad del tipo de cambio. Recuerden que eso es lo que se denomina la regla Taylor-Valdés. Por una parte, la regla de Taylor, que es usted va a fijar la tasa de interés para alcanzar unas metas de inflación y una meta de crecimiento, y la parte de Valdés es, y se le incluye un tercer término a esa fórmula, donde usted está incluyendo la parte correspondiente a la volatilidad del tipo de cambio. La volatilidad del tipo de cambio, usted la va a querer que minimizar. Y en eso Héctor Valdés es verdaderamente un experto. Recuerden lo siguiente, Héctor Valdés, cuando usted lo compara con todos los gobernadores desde 1984 hasta el presente, por ejemplo, si usted lo compara a todos los gobernadores, el promedio de inflación de las gobernaciones de Héctor Valdés durante el gobierno del doctor Balaguer, durante el gobierno de Leonel Fernández, durante el gobierno del presidente Medina, usted toma el promedio, la tasa de inflación es de alrededor del 5%, un poquito menos, el 5%. Pero cuando usted toma a los otros gobernadores, desde el 84 hasta el presente, la tasa de inflación promedio es 25%. 25%. Entonces, usted ahí se da cuenta de que algo bueno ha hecho Valdés para mantener la estabilidad de precios, para minimizar la volatilidad del tipo de cambio. Que ahora se haya depreciado, óiganme, eso es simplemente producto de lo que se está viviendo, un encierro que de repente desplazó la curva de oferta de divisas de una manera tal que era lógico que hubiese cierta tendencia a la depreciación. Pero eso no es para uno venir a rasgarse la vestidura, o como algunas personas que continuamente estaban diciendo que está subiendo el tipo de cambio, afectando las expectativas. Óigame, hay que ser más claro en esto del manejo de la política económica. Ya como son gobiernos,
nosotros le tenemos que dar aquí en Tecnopol lecciones para que aprendan realmente cómo se tiene que manejar este tipo de instrumentos. Este tipo de instrumentos se puede manejar adecuadamente y mantener la estabilidad macroeconómica. No se pongan a inventar cambiando cosas, porque al final quien más se va a perjudicar es esa clase media. Y recuerden que la clase media lo único que recibe del Estado es tener un entorno macroeconómico favorable para que ellas puedan hacer ya sea sus decisiones de inversión, ya sea sus decisiones de ahorro, ya sea sus decisiones de trabajar, de invertir, etcétera, de la mejor manera posible. Eso es todo. Entonces, vamos a tratar de mantener la estabilidad macroeconómica. Vámonos a la pausa.